Buenas amigos, yo soy Carlos Cabezas y este es su programa Comentando, que abarca todo el saber humano en este su canal educacional WLRN, Canal 17. Pues bien, hoy tenemos como todos los meses a la doctora Cristina Baghinotti y con ella vamos a tratar una temática que casi nunca se habla de ella, y es el efecto Pigmalión. Ella nos va a presentar desde el punto de vista psicológico y también desde otros ángulos cómo nosotros podemos descubrir este efecto y, en definitiva, qué cosa es. Cristina, bienvenida. Ay, un gusto, como siempre. Bueno, este efecto Pigmalión es el poder de las expectativas, positivas o negativas, que nosotros tenemos respecto de los demás, en el ámbito de la familia, en el ámbito laboral, en el ámbito de la escuela, que es tan importante la educación de los hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las expectativas que yo tengo? Este es un efecto... Perdón, pero ¿por qué es poder? Porque ahora vamos a ver por qué el poder, porque influimos sobre los demás. Nuestra forma de verlos influye sobre el resultado de sus acciones y de su conducta. Si yo le digo a alguien, eres una gran persona, esa persona va a trabajar para ello. Si yo le digo, eres un tonto, va a seguir siendo un tonto. Por eso es que es importante lo que le decimos a los hijos. Este efecto está basado en un cuento de la mitología griega, Pigmalión y Galatea, que fue latinizado por Ovidio en el libro 10 de la Metamorfosis. Tú sabes que la metamorfosis es transformación y es uno de los recursos teatrales del Deus Ex Machina, en donde sobre el final aparece... El hombre máquina. Deus Ex Machina es Dios desde la máquina. Sí, claro, son estos finales ilógicos, inesperados, que pareciera forzados, porque como si el autor no tuviera otra manera de terminar la obra de manera lógica. Y entonces, en el libro 10, habla Ovidio de Pigmalión y Galatea. Pigmalión era un rey y escultor que estaba muy desencantado de las mujeres, porque en aquella época las mujeres eran las propétides, eran casi todas mujeres ligeras, y no encontraba belleza física como él buscaba, porque era un artista, pero tampoco encontraba belleza espiritual, ni adentro ni afuera. Entonces decide esculpir una mujer muy bella, que la llama Galatea, y la hace en marfil. Se enamora de Galatea, le compra ropa, le compra joyas, habla con ella. Venus, la diosa latina, equivalente a Afrodita en la mitología griega, latina del amor, decide apiadarse de este hombre y decide transformar a Galatea, una estatua, en una mujer sensible. Entonces es magnífico esta maravilla de Ovidio, como lo narra, como ese marfil se va transformando como en cera, como en una piel lentamente. Este fue el poder de la expectativa positiva de él, de encontrar una mujer realmente bella por dentro y por fuera. Visto desde este punto de vista, en 1966, un psicólogo muy reconocido, Rosenthal, y una maestra de escuela, Leonor Jacobson, deciden, en el marco de la profecía autocumplida o autorrealizada, hacer un estudio en la escuela donde trabajaba Leonor. La profecía autocumplida, ¿qué es? Cuando yo le digo a mi hijo todo el tiempo, eres magnífico, te va a ir muy bien, y finalmente termina haciéndolo. Fíjate, la madre de Freud le decía todos los días, tú vas a ser el hombre más importante de tu tiempo. Es decir, la enunciación positiva. A esto se llama el efecto Pigmalión. ¿Cómo se descubre y cómo científicamente se dio asidero a esto que en un comienzo era una teoría? La profesora decide escribir una lista de muchos alumnos al azar, tomados al azar. Esa lista la divide en dos y la primera se la da a un maestro y le dice, aquí te entrego un aula, porque esto es un experimento áulico, un aula de niños superdotados. Y al
otro maestro le da, acá te entrego un aula de niños que vas a tener que preocuparte porque son niños que son infradotados, niños con grandes problemas de aprendizaje. Bueno, a lo largo de los meses, porque fue un estudio muy longitudinal, se descubre que los niños, que eran todos comunes, eran todos normales, eran todos regulares, por decirlo así, no había nadie que sobresaliera. El grupo de niños que el maestro suponía que eran superdotados, terminan de una manera excelente, con grandes notas, realmente destacándose. ¿Pero por qué? Porque el maestro, al tener la expectativa sobre ese niño, ese grupo, de que eran muy buenos, los estimulaban más, los escuchaban más, le daban más tiempo para las respuestas, y entonces finalmente florecieron ese grupo. Y el otro grupo, todo lo contrario. Las notas fueron muy bajas. ¿Eso no es manipulación? No es manipulación. ¿Por qué? Digamos, podemos decir que este estudio fue fabricado, pero en el ámbito de la vida de todos nosotros, pensá que el maestro no sabía que se trataba de un estudio. En el ámbito de la vida nuestra, pensamos cosas de los demás. A veces se las decimos. Son nuestras expectativas e influyen en el otro, en su conducta. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita del otro siempre, sin contar con que nacemos imitando y copiando a papá y a mamá. Pero para vivir en sociedad necesitamos la aprobación de los otros. ¿Por qué? Porque somos seres gregarios. Freud decía, la psicología individual fue en un comienzo psicología social. Porque siempre, en el comienzo de la historia, nacimos en grupos. Y entonces... el hombre es ser social. Es ser social por naturaleza, es gregario. Entonces vamos a necesitar del otro. Entonces nos influye lo que los otros pensamos. En el ámbito laboral, por ejemplo, ¿verdad? En el ámbito laboral lo vemos cuando hay un jefe que entra a la sala donde están sus empleados y no mira a algunos. Y saluda a los otros y les hace una sonrisa. Sin duda que el resultado, la conducta, el trabajo de ese empleado va a ser menor. Porque todos necesitamos de todos para poder desarrollarnos. Y nos influyen. Esto es la profecía autocumplida, que es a nivel consciente, ¿verdad? ¿Hay sugestión? No tiene que ver con la neurosis de destino de Freud, que es a nivel del inconsciente. Esa gente que siempre le pasa lo mismo, no tiene nada que ver. Es decir, estamos hablando del nivel de lo consciente. Si hay sugestión, hay autosugestión. Yo estoy convencida que esa persona es una persona brillante y la trato como tal. O estoy convencida que es una persona que es tonta, es inútil, y lo trato como tal. Y la persona, el reflejo, bueno... ¿Sin comunicárselo? No, claro, sí, lo tiene que comunicar, sí. Se lo puede comunicar gestualmente o con las palabras, eso desde ya. En la escuela se ve muchísimo, y se ve mucho en el ámbito de la familia. Los padres que prefieren a uno u a otro, y a uno lo estimulan más, a uno se preocupan más, lo acarician más y el otro no. Entonces, qué interesante. El consejo para los padres es, cuando tenemos un hijo o ante cualquier hecho que tiene serias dificultades de aprendizaje, enunciarlo como un niño inteligente. Qué bien que has hecho esto hoy, te felicito, estás avanzando. Y entonces ya estamos de alguna manera provocando que ese destino, que esa profecía que yo he hecho a rodar con mis palabras se cumpla, con mis palabras y mis acciones. Lo hemos visto, por ejemplo, en la película My Fair Lady, basada en Pigmalión, de Bernard Shaw, ¿verdad? Pinocho también, está esto de transformar a alguien, ¿no? En ese caso de una materia que no sirve en algo tan productivo. ¿Cuáles son las relaciones epistemológicas con otros campos del saber? Bueno, por ejemplo, vemos al gran psicoanalista Jacques Lacan. Era psiquiatra, era médico además, reformuló la teoría de Freud, y él dice: la palabra funda un hecho. Qué interesante que es eso. Él dice: el mundo de las palabras crea el mundo de las cosas. De la manera en que yo te veo a ti o me veo a mí,
pues entonces ese va a ser mi mundo y esa va a ser la manera en que yo me voy a manejar. Sin Porque, autorresponsabilidad, dependiendo más bien del criterio o de lo que otro piensa o quiere actuar sobre uno. No, lo que pasa es que es una influencia psicológica profunda. Tú sabes que el efecto Pigmalión es las expectativas positivas hacia los demás, pero también está el efecto Golem, que es la expectativa negativa hacia los demás, que es lo que estábamos hablando antes. El Golem, tú sabes que era una figura, un coloso de piedra judío, la mitología judía estaba, ¿no?, en las tradiciones talmúdicas, y entonces es todo lo negativo, y el efecto Galatea también. ¿Cuál es? La expectativa positiva hacia mí. Cuando yo digo, no, yo puedo hacer esto, ¿por qué no lo voy a hacer? Yo estoy capacitada, soy inteligente, adelante, Cristina, esto es lo que vamos a hacer. Ese es el efecto Galatea que hace que uno realmente logre cosas. ¿Y no se dan al mismo tiempo? Se pueden dar al mismo tiempo, están muy entramados, es como un tejido, se pueden dar al mismo tiempo. Yo puedo, por ejemplo, un padre tiene expectativas negativas respecto de un hijo, pero también tiene expectativas negativas respecto del mismo. Es decir, que ahí hay un Pigmalión invertido para los dos. Pero ya el padre se concientiza de la forma en que ha actuado y se proyecta autoconvencido de que eso va a ser así siempre. Claro, porque estamos convencidos, es el poder de las etiquetas y de las creencias. Si tú sabes que Ortega y Gasset decía, las ideas se las tiene, por razonamiento adhiero a una idea, y en las creencias está, quiere decir que son cosas que yo no me planteo, Carlos. Yo veo que este niño no me trae ni A, y en mi concepción, en mi creencia, es un tonto. ¿Cómo no vas a traer A? Si yo trabajo, te doy todo, lo único que tenés que hacer es estudiar. Y entonces, ¿qué sucede? Estamos favoreciendo y empujando desde la palabra, recordemos, la palabra funda un hecho, que ese chico continúe siendo un chico que no rinde. Vale decir, funda un hecho. ¿Qué hecho? El hecho de mi vida, el hecho de mi conducta, si va a ser buena, si va a ser mala, si voy a rendir, si no voy a rendir. Esto es un poder semiótico porque Jacques Lacan tomó la semiótica de Saussure, ¿no?, que fue un gran lingüista. Y la gran creación de Jacques Lacan es introducir este concepto de la importancia del lenguaje, lo simbólico, los símbolos, las palabras, que ojo cómo las usamos, son herramientas fundamentales que pueden hacer de nuestra vida un éxito y de la vida de los demás también, o todo lo contrario. Por eso te hablaba al comienzo de manipulación. Bueno, pero es en todo caso no el concepto de manipulación perversa, sino el concepto de manipulación positiva. Voy a ver de qué manera yo puedo manejar las palabras, manejarlas más que manipularlas, manejarlas para el bien del otro. Te voy a hacer un ejemplo de mi vida personal. Vamos a un lugar a tomar café muy habitualmente con mi esposo y uno de los mozos, de los waiters de allí, es un hombre que parece siempre muy ensimismado, no atiende bien, no habla bien, entonces nunca mira la cara. Y un buen día, luego que nos trajo la cuenta, yo le dije, bueno, te felicito, tú eres el mejor waiter aquí, atiendes muy bien, eres muy serio. A partir de ese momento, cambió. Y esto no es el efecto mágico, esto es un efecto que lo podemos probar en tu casa hoy cuando llegás con los amigos. A partir de ese momento nos sonríe, nos pregunta, nos sugiere cosas, platos. ¿Por qué? Porque a lo mejor necesitaba la palabra que lo enuncie como un individuo agradable, como un individuo feliz o un individuo que puede atender muy bien. Entonces, esto tiene que inspirar a la gente. Es muy importante. También usaste algo de sugestión en ese caso. Pero es una sugestión positiva, es la misma sugestión que yo le digo a mi nieta si trae una nota que no es adecuada. No importa, has trabajado bien, lo que me interesa es el trabajo y el esfuerzo que has puesto en esto. Si continúas en ese trabajo y en ese esfuerzo, bueno, vas a lograr muchas cosas más y vas a lograr un puntaje mayor. En lugar de decirle, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? Porque siempre igual. ¿Por qué venís con las B? A mí no me interesa una F, yo quiero una A. Porque los padres y los maestros
somos demasiado ansiógenos en la educación de nuestros hijos y de los alumnos. Ponemos demasiado demasiados fracasos personales, frustraciones personales. Porque nos proyectamos en los muchachos. Nos proyectamos y no debemos proyectarnos. ¿Por qué? Porque si yo he sido súper exitosa y yo he tenido grandes, digamos, logros en la vida y noto que los pequeños no lo están haciendo en mi familia, mis hijos, yo no tengo por qué, yo no soy ellos, yo no me puedo proyectar. Y en todo caso, si proyecto algo bueno. Pero al mismo tiempo, Cristina, en el caso de la triunfadora o el triunfador, perfecto, pero también existe el caso del que se frustró, que no logró lo que quería en su vida. Exacto. Y quiere obligar a su prole Exacto. que obtenga los triunfos que él no pudo lograr. Mira, hace mucho tiempo yo vi atendí una pareja que eran los dos les gustaba mucho el deporte, sobre todo al padre. Y había sido un tenista frustrado, se había dedicado a trabajar y todo. Y entonces obligaba al hijo a ser tenista. Y el hijo no quería, porque el hijo tenía inclinaciones artísticas. Y entonces lo llevaba, y le gritaba, y lo trataba mal, y el chico cada vez iba peor. Y entonces yo le sugerí, ¿por qué no se anotan en un torneo de la edad de ustedes a jugar al tenis? ¿Por qué no conocen gente de la misma edad para jugar al tenis? Y hubo magia, que no fue magia. Ellos dejaron de poner la presión en el hijo y empezaron a tener logros ellos en su categoría de 40 a 50 años. Vale decir que el consejo es, cuando yo estoy presionando mucho a un hijo para que haga algo que yo no hice, cierra ese capítulo, incentiva a tu hijo en lo que es, en las inclinaciones que tiene y ve en busca tú de eso, nunca es tarde. Nunca es tarde. Si yo quise estudiar violín y no pude, pues yo me compro un violín y hago violín. Pero no le obligo a mi hijo a que lo haga. Bien, ¿cómo podemos utilizar el efecto Pigmalión positivo en la sociedad? Bueno, esto es como una piedra que se tira en el estanque, ¿no? Empiezo cambiando yo y luego se irradian esas ondas mecánicas en el agua. Vale decir que debo yo comenzar tirando esa piedra soy yo, debo empezar a autoanalizarme, debo empezar a verme como un individuo con defectos, aceptar esos defectos y ver un individuo también con algunas frustraciones que quedaron allí en la infancia o en la adolescencia, ¿verdad? Empezar este proceso de autorreflexión, de examen de conciencia, porque vivimos demasiado en el ego, en la superficie. Para este tipo de trabajos personales y sociales necesitamos descender a las profundidades del alma y salir de las necesidades del ego, que siempre nos va a decir que bien, yo soy uno de los mejores. Pero Cristina, hay una cuestión social que a mí me preocupa, y es que los medios de comunicación, ya sea escritos, televisivos, radiales, hacen mucho énfasis en lo negativo. Sí. En el crimen, la violencia. Exacto. Es como si todos fuéramos morbosos y lo que queremos solamente es disfrutar de eso que en definitiva puede escandalizar a los demás. Claro, bueno, eso está basado en el morbo, ¿no? En la necesidad de ver estas cosas que existen en el ser humano. Y por supuesto es una profecía autocumplida a nivel social, porque estamos hablando de tantos crímenes, estamos hablando del problema con el fin del mundo, con el fin del clima sano como lo debiéramos tener, que vamos finalmente hacia ese camino. Entonces, creo que podemos ayudar no viendo tantas profecías negativas para el mundo. Sí, pero como efecto Pigmalión, Sí. ¿Cómo nosotros podemos influenciar para que la sociedad no sea así? Encontrando siempre lo positivo en cada situación, encontrando siempre lo positivo. Pero si no soy un periódico que puedo publicar lo positivo y la prensa está publicando lo negativo, hay un desbalance. Hay un desbalance, pero yo tengo que empezar a hacer rodar esto, porque
Así, el poder de la palabra, el poder de ir hablando con el otro, hablar con los amigos. Bueno, pero la sociedad no está tan mal. Fíjate lo que pasa en los huracanes. ¿Por qué no hacen grandes notas de todos aquellos individuos que salen a ayudar a la gente que se quedó sin las casas, inundada? Vamos a hacer de eso realmente el efecto Pigmalión. Eso es lo positivo, lo que tenemos que rescatar. El ser humano no está perdido. A veces se hace. Recuerdo cuando el 9/11, el ataque a las torres gemelas allá en New York, Sí. que la cantidad de personas que voluntariamente se prestaron a ayudar fue muy grande y esto fue cubierto por los medios. Sí, pero cubierto una vez en ese momento. Yo estoy hablando de diariamente poder destacar lo positivo de cada situación. Esto es muy importante. Fíjate que otra manera del efecto Pigmalión en la educación de los hijos es usar un poco lo socrático, ¿no? La mayéutica socrática. En principio, hacer la exaltación del niño, lo que decíamos, que bien, exaltar todo lo positivo y también ayudarlo a él a encontrar su camino. Esto es una manera de positivizar. Esto es una especie de efecto Pigmalión, la mayéutica de Sócrates, ¿no? Aprender cuáles son las verdades de esa persona. Y no puede pensar el niño o el adulto a quien le digamos estas cosas que uno no toma en serio lo que hace y por lo tanto él no tiene que interesarse y que ve que todo es bueno, que aunque actúe mal, se ve positivamente. No, porque hay que enseñarle al mismo tiempo que hay en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Vale decir, yo lo incentivo, hago las cosas bien. Si esto no continúa, entonces va a haber una consecuencia, no va a poder ir a jugar, no va a poder estar con el amigo. Es decir, que debemos manejar muy bien la educación y tenerla en el término medio, desde ya. Pero básicamente, si el señor director me pone la imagen, esto es la conclusión que podemos decir que lo dijo Van Gogh. Fíjate, trata a un hombre tal como es y seguirá siendo lo que es. Trátalo como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser, porque todos tenemos un destino. Vez pasada comentaba a una persona y le decía, no te quedes con tu música adentro. Vale decir que todos tenemos este destino, esta flor sin desarrollarse, esta semilla. Y debemos ayudar a todos nuestros amigos, a la familia, a que desarrolle eso. Esta es la importancia. La palabra destino utilizada en eso no me gusta mucho. Me gusta más bien... Bueno, el destino es algo que está hecho por uno, ¿verdad? Pero hay algo... Según cómo se entienda, porque si sigue el concepto del fato griego... El fatum, sí. Entonces no es una elección que tú haces, sino un camino que ya está trillado. Hay un camino que está marcado, que es el camino de tus inclinaciones. Cuando tú vienes al mundo, naces con inclinaciones a ciertas cosas. Hay niños que desde pequeños se muestran artistas, hay niños que desde pequeños se muestran intelectuales. Entonces, de alguna manera está ese destino, que después nosotros lo vamos a ir cimentando con las acciones, con la ayuda de nuestros padres, ¿verdad? Pero hay algo que está marcado en el ADN y es la inclinación que yo voy a tener. Por ejemplo, no es un determinismo. No es un determinismo. Fíjate que hoy se sabe que existe el gen de la violencia o gen guerrero, ¿no? Es decir, con el que nacen la mayoría, muchos varones. Y entonces este gen guerrero lo predispone al varón a la violencia. Si ese varón se encuentra en una familia violenta, sociópata, ¿verdad? Si le pasa algo violento en su vida, muy probablemente lo va a disparar. Ahora, un niño sin ese gen, sin esa inclinación, en una familia violenta, bueno, a lo mejor no llega a niveles agresivos muy grandes. Otra de las cosas del efecto Pigmalión que quería comentarte es la energía. Y acá la otra relación epistemológica es con la mecánica cuántica, que yo estudié mucho para mi libro Feminidad Holística, el nuevo paradigma cultural. Y entonces está basado en el paradigma holístico de la física cuántica. Esto del todo, ¿verdad? ¿Y qué es la física cuántica? Bueno, estudia las partes más pequeñas de la materia, que son los átomos. Y los átomos, que son unidades, paquetes de energía. Vale decir que lo que nos constituye es energía.
estamos recibiendo energía constantemente de los otros y estamos emitiendo energía. Increíblemente, la física cuántica coincide con Jacques Lacan, o Jacques Lacan con la física cuántica, porque dice que la realidad es creada por el observador, por el acto de observar. Tú me dirás, bueno, el acto de observar el mundo cuántico, al cual no le compete la física clásica, porque es física cuántica para explicar este mundo. Sin embargo, el uno, el todo, lo que es abajo es arriba. Si nosotros estamos constituidos por esos átomos, ¿verdad?, que se deben, cuya realidad se determina a partir de la observación, también en el macromundo, ese es el micromundo, microuniverso, en el macromundo nuestro de todos los días, esto sirve, esto es importante, darle realidad, una realidad positiva o negativa a alguien. Inicia hoy ese proceso con alguien. Alguien como yo lo hice con esta persona, y tú vas a ver la diferencia, ese proceso de expectativa positiva y, si quieres, no me gusta la palabra, pero etiqueta positiva, porque vivimos en un mundo del etiquetaje. Fíjate, el etiquetaje para todo, es un esquizofrénico, es un psicótico, es un autista. Más fácil. Es más fácil, pero lo que hace es cerrar el ángulo de posibilidades de desarrollo de la persona. Veo que la fe cristiana está muy involucrada en esto. Completamente. Ama a ti mismo ama a tus semejantes como a ti mismo. Eso es fundamentalmente cristiano. El efecto Galatea conmigo, yo me voy a querer y voy a tener expectativas positivas, y por lo tanto voy a hacer el efecto Pigmalión con el otro. Le voy a querer y lo voy a cuidar y lo voy a ayudar a que se concrete. Es eso que está a lo mejor dormido. Las personas muy frustradas, las personas muy enojadas siempre, muy neuróticas. Algo les pasó, pero hay algo adentro que se les está muriendo, Carlos. Eso es lo que nosotros tenemos. Esta es nuestra obligación, digamos, nuestra misión humana. Acompañar al otro, a quien sea, a un amigo, a la familia, fundamentalmente a los hijos, a la pareja, a que no se le mueran cosas adentro que puede hacer y que quiere hacer, pero que no pudo. Y esto es un concepto profundamente cristiano. También la introspección es un concepto profundamente cristiano, salir del ego e ir hacia adentro, ¿no? Porque esta es una manera realmente de cambiar al mundo, una persona cada vez, one person at a time, como se dice en inglés. Es decir, vamos a hacer correr esto, que esto es muy positivo. He dejado hablar extensamente al respecto, porque si lo digo yo, piensan que lo que quiero es influenciar en otros en el aspecto cristiano. Es muy positivo y creo que del efecto Pigmalión positivo y bueno podemos obtener muchos logros para nosotros y para otros en nuestras vidas. Muy bien, Cristina, gracias por todo, como siempre, y hasta la semana que viene en otro programa Comentando.